pero tenemos la suerte de que el grandísimo sol nos está también acompañando hoy, estuvo lloviendo ayer, cosas que tal vez en una charla sobre educación les parezcan raras, pero que como me propusieron quienes decidieron invitarme aquí, fue una propuesta de algunos de ustedes, proponerme acercarme hasta la ciudad de Córdoba, y me lo propusieron para recorrerlo con los 11 pasos de la magia. Yo puedo hablarles de educación, puedo hablarles de educar, puedo hablarles de educarnos. ¿Por qué? Porque hace ya casi 10 años que, entre otras cuestiones que hago en mi vida, me dedico a esto. A andar por el mundo ayudando a la gente a educarse. Al mismo tiempo, hace más de 20 años que ya recorro los 11 pasos de la magia, que por lo que entiendo la mayoría de ustedes ya saben de qué estoy hablando cuando hablo de los 11 pasos de la magia. ¿Estamos de acuerdo? Hoy específicamente no les voy a explicar los 11 pasos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es en qué consiste lo que me propusieron de tema, que les agradezco de nuevo a María Teresa, a Ezequiel y a Lorena que tuvieron, y sé que hay otra gente que ayudó, pero son ellos quienes decidieron tomar la posta de invitarme aquí, sabiendo que si me invitan, vengo. Se lo he dicho también a gente de todo el país, de distintos lugares de Argentina, en Barcelona también, en cada lugar donde me invitan, voy, siempre con ganas de qué, de ayudarnos a este concepto raro que dicen educarnos para educar. Pero aunque hoy específicamente no es que vamos a estar hablando de los 11 pasos de la magia, sí voy a enfocarme muy claramente en qué. En que para comprender en qué consiste. Gracias. Está prendido. ¿Estamos prendidos ahora? Lo lindo es que esto no me tengo que encargar yo hoy. Está buenísimo. No sabes la libertad que tengo, que no lo tengo que hacer yo hoy. Lo hace otra gente. Está buenísimo. Está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, si conocen algo de lo que es este camino del cual tengo la suerte, el gusto, el honor de andar por el mundo enseñando, muchas veces estoy sentado atrás de la computadora ayudando a que el mensaje llegue a más gente. Hoy me ayuda a otra gente. Eso también es muy lindo y ayuda a que, ok, vamos todos avanzando. Como les decía, cuando me invitan a hablar de educarnos para educar, hay otros nombres que estuvieron circulando, pero me lo propusieron ustedes. Si yo me pongo a explicar los 11 pasos de la magia acá, va a quedar muy lejos del tema. Yo me comprometo a que, poniendo el acento en donde va, vamos a estar recorriendo esto usando los 11 pasos de la magia. ¿Se entiende? O sea, vamos a ir paso a paso considerando en qué consiste el viaje interior que el método nos propone para la vida para esto. Lo cual tiene muchas vertientes distintas. Es muy fácil hoy en día tratar de entender qué pasa con la educación. ¿Y cómo está la educación? Díganme. ¿Cómo está? Mal, bien, lo entendimos, está mal, listo. Está mal, está mal, está mal. Estamos de acuerdo. La educación está mal. ¿Está? Culpa de los chicos, obviamente. ¿No? De los alumnos. Culpa de los padres, culpa de los maestros, culpa de los universitarios, de las instituciones. No importa, la educación está mal. Traje esto como para que estemos de acuerdo en que la educación está mal. 5 años de la pandemia, la educación global aún enfrenta las consecuencias del cierre de las escuelas. No es culpa de la pandemia, porque si en el 2019 yo me paraba acá a decirles y les preguntaba cómo está la educación, me iban a decir mal. O sea, la educación está mal. Para entender por qué está mal, podemos hacer un largo viaje, pero yo propongo algo mucho más interesante. Vamos a usar la lógica del método de la magia, la lógica de la enseñanza de los 11 pasos de la magia, para ir desenredando los hilos y llegar a las raíces de qué es lo que está mal. O en todo caso, quién es que está mal. Y de todo eso construir algo que sea lo que cada uno queremos construir. ¿Ustedes aquí se dedican a la educación? Pregunto. ¿O el tema les interesó por los 11 pasos de la magia o por qué? ¿Se dedican a la educación en general? ¿Sí? Ok, genial. O sea, es culpa de usted. Y mía, porque yo también. Así que también es culpa mía. No me ahorro una. Miren, vamos a ir a uno de los que es uno de los pilares de lo que hablamos. Nuestro querido Sigmund. Ese muchacho está ahí. Dijo algo hace unos 100 años que para cualquiera que queremos hacer varias de las cosas que dice en la frase siguiente, nos toca el alma, digamos. ¿Qué? Pone el acento en un lugar muy raro. Esa fotito que está ahí, la hice yo, porque estuve ahí, con algo que es un factor diferencial raro en la vida. Ir a la casa del que inventó el psicoanálisis con el analista de uno. Es raro, fue raro. Nos sentamos un rato, le decía.
Pero esa foto la hice yo, aquella de ahí no, obviamente, esa de antes. Pero Freud nos dijo algo muy, muy interesante respecto a esto. 3 profesiones hay que pueden considerarse como imposibles. Educar, gobernar y psicoanalizar. 2 de esas me interesan mucho. Gobernar, que se encarga otro, que también va a estar mal. Pero educar y psicoanalizar, Freud, que educaba y psicoanalizaba, nos dijo son imposibles. Lo cual de pronto decís, bueno, pero ¿para qué me lo decís si lo haces y nos propones que lo hagamos? Hay un motivo por el cual él dice que es imposible. Y lo articula muy bien en el mismo texto donde lo trabaja. Y nos muestra que el motivo por el cual para él es imposible es porque en ninguna de esas 3 cuestiones uno puede controlar del todo ¿qué? El resultado. Yo puedo hacer una hermosa charla hoy, que todos nos divertamos y la pasemos bomba y se lleven todos muchísimas claves, pero lo que haces una vez que salís por la puerta ya es tu responsabilidad, no mía. ¿Entienden? Lo mismo con el gobierno y el psicoanálisis. Uno puede conducir un análisis muy bien, pero el que termina decidiendo qué hace es el paciente. O el pueblo soberano es el que termina, bueno, o lo que haga el pueblo termina decidiendo qué hace con lo que hace un gobierno. Uno no llega a tener control total sobre los resultados de alguna de estas 3 cuestiones. O sea, no puede uno decidir qué va a pasar. Uno puede conducirlo, uno puede hacerlo avanzar, pero los resultados finales, claro, es imposible. Ahora, esto, ¿dónde nos pone el foco? Yo les decía antes, ¿quién tiene la culpa? Los chicos, obviamente. Pensémoslo. Siguiendo esto, tenemos que ir a buscar el foco de donde está el problema en un lugar muy diferente de donde se supondría. Porque si entendemos de entrada que es imposible, ok, ¿qué hacemos? ¿No lo hacemos? No, no es muy divertido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a resolverlo en donde sí podemos resolverlo. Cito de nuevo, poniendo el acento donde va, en el viaje interior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ir a las raíces de quien dice querer educar, para entonces entender ahí qué es lo que, desde la posición de quien está tratando de educar, enseñar o gobernar o psicoanalizar, hacerlo lo mejor posible para que, en última instancia, ok, yo te di este paquetito para que hagas algo en tu vida. Ya de ahí en adelante es tu responsabilidad, pero de mi lado, hacerlo lo mejor posible. Ni decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, ni suponer que yo voy a poder resolverle la vida a los demás. Hay un lugar en el cual podemos encontrarnos, ok, ¿de qué tengo que encargarme yo para que los resultados de eso sean lo mejor posible, sabiendo que son imposibles de antemano? Ahora, ¿a dónde vamos a ir a encontrar esto? El mismo psicoanálisis nos enseña que siempre la raíz de todo, la culpa que la tienen los padres. Muy bien, estamos de acuerdo. La culpa de todo la tienen los padres. ¿Qué hace el psicoanálisis? Te hace hablar, escuchar para entender que en última instancia, de dónde vienen muchos de los traumas es de la relación de uno a su familia, de la relación de uno a su historia, de la relación de uno a lo que le pasó en la infancia. Lo vamos a ver un poco más adelante con algunas citas de a quienes les traje hoy para que conozcan. Sé que esta ciudad es muy conocida también por su amor hacia el universitario, así que he tratado de traerles varios de los que nos ayudaron a que todo eso exista, ¿entienden? En este mundo. Entonces, vamos a ir a las raíces de la educación en Occidente para ver de qué nos hablaban quienes la crearon, quienes la inventaron, y entender tal vez en dónde Occidente se desvió un poquitito y empezó a hacer una que otra cosa que no iba. Pero entendamos, ¿de dónde viene? Vamos a ir a las raíces de la educación para entonces asegurarnos que los frutos que queremos estén bien, de acuerdo a que nos encargamos de mejorar las raíces. ¿Se entiende la lógica? Vamos a hacer un viaje en el tiempo, paso a paso, hacia entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ir a un lugar llamado la Escuela de Atenas. No les voy a hablar de este cuadro, no se preocupen, pero para que entiendan, la Escuela de Atenas, este es un cuadro famosísimo de Rafael, que muestra todo lo que surgió de la Grecia antigua. La Grecia donde Aristóteles, Platón, Sócrates, Alejandro Magno, hay de todo por ahí, de quienes inventaron lo que en Occidente consideramos educación. Esa gente inventó escuelas, inventó formas de educar, y vamos a ir a aprender de ellos qué es lo que trataban de proponer cuando hablaban de educar a alguien. Porque hay algo que hicieron bien. Miles de años después estamos hablando de ellos todavía, de sus libros, de sus textos, de sus diálogos, de lo que pensaron. Occidente se sigue alimentando de ellos, de todos. No voy a hablar de todos, no se preocupen, vamos a hablar de 2 o 3 como para que entre en la hora y media, 2 horas, 5 años, 10 años que tenemos desde hoy para recorrer. Yo les dije, miren, yo esto lo trabajo desde hoy estaba viendo los mails, hoy hace 7 años que le propuse a un grupo de gente vía internet. ¿Quieren hacer un grupo de lectura? Le dije, hoy hace 7 años, estaba viendo los mails, hace 7 años hoy. ¿Quieren hacer un grupo de lectura? Yo hace 7 años que me dedico a
a ayudar a quien quiera hacerlo a ir a los textos base de la humanidad, a aprender con qué crear realidad propia. Entre otras cuestiones, a educar. Hoy hace 7 años que le propuse a un grupo de gente, hagamos un grupo. Les hice este chiste, ¿sabes? También. Vamos a hacer un grupo de lectura, 1, 2, 3 reuniones, 5 años, 10 años, 20 años y afortunadamente 7 años después seguimos recorriendo. Así que tómense en serio mi chiste. Si les digo 5, 10 años más, 20, lo más probable es que si cada uno decidimos hacerlo, nos sigamos encontrando acá. Vamos al primero, uno de los padres de todo esto. Quiero mostrarles de qué hablaron cuando hablaron de educación, dónde ponían el foco ellos, que no era en donde normalmente se la trata de poner a la cuestión. Es sabido que Pitágoras, uno de los padres de la filosofía de Grecia, del cual nos seguimos alimentando hoy, no dejó una línea escrita. Se conjetura que no lo hizo para no atarse a un texto escrito. Él quería que su pensamiento siguiera viviendo después de su muerte en la mente de sus discípulos. ¿A dónde estaba yendo a buscar el poder de la educación? De la educación hacia sus discípulos. ¿Dónde podrían decir, según esta lámina? ¿Alguien más? ¿Están ahí? A la palabra. Él quería que su pensamiento, sus palabras quedaran en la mente de la gente. O sea, si no eran en escritos, tenían que quedar en algún lugar donde sea dicha. No tenían telepatía todavía. No tenían Wi-Fi, no tenían Bluetooth, no tenían YouTube. Entonces, quería que la cuestión quede más allá de los textos. Obviamente alguien después lo escribió, porque si no estaríamos hablando de Pitágoras, pero entendamos, buscaba que la cuestión esté en otro lugar que no era simplemente en los textos. Él quería enfocarse en que su pensamiento, que lo transmitía como hablando, Pitágoras además le gustaba cantar, tenía varias vías, pero con su palabra se encargaba de que la cuestión quede en la mente de sus discípulos. Y él nos decía, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es lindo. No castigar a los hombres y educar a los niños. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Freud nos trató de decir. Hagamos otro viaje a través de Freud. ¿Qué nos enseñó Sigmund? La mente del humano normal, la mente de cada uno de nosotros, nuestro psiquismo, es lo que se considera una mente infantil. La mente se forma, o mejor dicho, la mente es formada entre los primeros años de vida, 1 a 3 años de vida, por la familia, la sociedad, la cultura, el contexto histórico, es formada. La mente es una esponja, absorbe, 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 que todo lo que le digan que debe ser absorbido en ese momento. Si sos de Buenos Aires, absorbe ciertas cuestiones, si sos de Córdoba, absorbe ciertas cuestiones, si sos de Argentina, en general también, de Sudamérica, de América, de planeta Tierra, y así, así, así. Y cambiando el tiempo. Ok, en esos primeros años de vida se forma lo que es la identidad de cada uno de nosotros, el niño. Eso se mantiene igual. Ya sé que todo el mundo piensa, no, pero yo sí crecí. Pero cualquiera que haga hablar a su psiquismo en los contextos donde eso sea realmente posible hacerlo, en un contexto analítico, en un contexto donde se pueda trabajar con la escucha, como veremos en unos minutos, se da por enterado que lo que habla en uno, más allá de lo que uno supone, sigue siendo ese niño. Lo que habita ese inconsciente, esa mente humana, sigue siendo el niño. Lo único que aprendió un par de trucos para disimularlo. Hay varios chistes en internet, memes, esas cosas que muestran que tipos de 40, 50 que se ponen como que se sienten que se pusieron un disfraz y es un nene disfrazado de hombre y dice, nadie se da cuenta que soy un nene disfrazado de hombre. Si se fijan, es muy normal que la gente cumple 20, 30, 40 y dice, pero yo sigo sintiéndome un nene. Pero tuve que agarrar y hacer un montón de cosas para que se disimule que ahí había un niño. Ok, eso es la mente humana. Se mantiene en el estado de niño, al que hay que educar, ¿entienden? Hasta que alguien se hace crecer. Por eso entiendo muy interesante la vía de educarnos para educar. ¿Por qué? Porque niños educando a niños es medio complicado. Imagínate si vas a un aula de primer grado y tenés un chico de 7 años educando a un grupo de 7 años. Lo más probable es que salga mal, que no le preste mucha atención o que ahí directamente lo que suceda no sea una educación, sea que terminó jugando, peleándose o haciendo cualquier otra cosa. Ahora, si tengo que educarme para educar, entiendo que tengo que generar en mí un crecimiento. Porque esto, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, nos pone en un aprieto. ¿Quién va a educar a los niños? ¿Entienden? Si todos tenemos el mismo problema. Ok, primero tratemos de recordar que el lugar de educación base es educarnos para educar sobre uno mismo. Va a haber que hacer ciertos pasos de desarrollo interior con el cual tener la posibilidad de no tener que castigar a los hombres ni a las mujeres. Porque eran griegos, tenían un tema. No todos eran hombres, era medio complicado quién era hombre libre en ese momento. Pero bueno, la democracia griega
tenía esos trucos. No sé si sabían. Votaban. ¿Quién vota? La democracia, votaban. ¿Qué? Los ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos? 10, 20. Y no más eran los que votaban. Esa era la democracia base de la que se habla. Ahora, esos eran los hombres a los que no querían castigar. ¿Entienden? ¿Pero qué? Educándose en principio uno mismo. ¿Entienden que empezamos a buscar el foco en otro lugar distinto que en qué hacemos cuando nos ponemos adelante de un aula a hablar? ¿Estamos de acuerdo? Está en otro lado el tema. ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago con mi psiquismo cuando quiero llegar a pararme delante de un aula a educar a alguien para que de eso surja alguien a quien no castiga? ¿Estamos de acuerdo? Avancemos a otro de los grandes que nos aportó mucho de esto. Sócrates, otro de los grandes de Grecia, de los doctos de Grecia, de quienes de lo que ellos dijeron seguimos hablando. Porque la mayéutica podés conocerla más o menos, pero es algo que es muy conocido en el mundo. ¿Qué es la mayéutica? Es lo que creó él. Es un método de escucha. Él enseñaba escuchando. Se sentaba en los bares de Grecia, se ponía a escuchar a la gente y él lograba que el mozo que estaba ahí, o quien atendía, o alguna persona que pasaba, él le hacía a la persona, en base a escucharle, él le hacía preguntas y en base a escuchar lo que la persona respondía, le mostraba que esa persona ya sabía la respuesta. El famoso solo sé que no sé nada viene mucho de ahí. ¿Por qué? Porque él les mostraba que no necesitaban aprender, no necesitaban saber, necesitaban aprender a escucharse, a hablar para saber qué es lo que sabían. Iba por otro lado. No era explicarle, no era mostrarle un saber, era que la gente tuviera que aprender a escuchar de una forma diferente para, de todo eso, encontrar qué es lo que sabían. Vamos de nuevo. No iba de nuevo a ¿qué? A explicarle a la gente cosas. Trataba de enseñar por otra vía, por algo que interrogaba a la persona, por algo que le exigía a Sócrates estar escuchando. No podía directamente ponerse a explicarle si él no escuchaba qué es lo que estaba pasando. ¿Entienden que estoy tratando de mostrar a través de los grandes de la historia, doctos de la historia, qué trataban de considerar para escuchar que no sea lo que estamos acostumbrados a lo que hay que hacer? Bueno, decir un tema y simplemente que suceda. ¿Van siguiendo la idea? No les pregunto si les interesa porque todavía estamos abriendo, no se preocupen. Tan tímidos igual, siempre son así en Córdoba. Yo pensé que eran más jodones, que se divertían, que hacían ese tipo de cosas. Bueno, todavía falta Fernet, es eso. Más tarde, más tarde. Yo le escuché a Paul McCartney que las cosas que les dijo Paul McCartney. Muy interesado en la cultura de Córdoba. Miren, otro, Aristóteles. Aristóteles, otro de los grandes de Grecia. ¿Saben a quién le enseñó Aristóteles? Tal vez no lo conocen mucho, Alejandro Magno, pero Alejandro Magno es conocido. De Roma para acá. ¿Por qué digo Roma para acá? Porque hasta Roma no se lo conocía tanto. Pero Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. ¿Qué? Entendamos. Alejandro Magno conquistó lo que era el mundo en ese momento que ellos vivían. Para lo que ellos era el mundo. Desde Macedonia, Grecia, llegó prácticamente hasta la India. Conquistó Egipto, todo lo que es el mundo árabe hoy en día, llegó prácticamente hasta la India conquistando él con su ejército. Un, digamos, macedonio medio bruto, ¿por qué? Porque era hijo, a ver, para hablar de Alejandro, me encanta Alejandro Magno, creo que si los que me conocen, me escuchan hace tiempo, saben que si me pongo a hablar de Alejandro Magno podemos estar 5 horas más, pero voy a ser muy puntual. Hay que entender quién fue el padre de Alejandro Magno. Fue el inventor de los ejércitos modernos de ese tiempo. Alejandro Magno sin el padre no existía. No había posibilidad de que hubiera existido un Alejandro Magno sin el padre, sin Felipe. ¿Por qué? ¿Felipe qué hizo? Felipe le hizo la Ferrari y se murió. Y le dijo, tomá, te queda la Ferrari. Alejandro Magno lo único que tuvo que hacer fue el famoso no choques la Ferrari, creo que lo conocen, no chocar la Ferrari. Agarró y la tuvo que poner en marcha y manejarla. Pero para eso el padre, muy inteligente, ¿por qué? ¿Qué suele pasar en los imperios? Entiéndanlo. El padre hace el gran imperio, conquista y viene el hijo y no tuvo que conquistar el hijo simplemente heredó el imperio y a los 2, 3 años lo pierde. Típico, se ve en las empresas, se ven en los imperios, en los reinados. Casi siempre el hijo del gran rey es bastante desastroso. Hay muy pocos en la historia. Tenemos que ir a, si recuerdo bien, Salomón, que fue hijo de David. Hay muy pocos casos donde el hijo logró heredar del padre el imperio, el reinado, y no en eso convertirlo en un problema. O sea, a través de la educación que le dio el padre, el hijo logró llegar más lejos. Es rarísimo. Alejandro es uno de esos casos. ¿Por qué? Porque el padre, bastante vivo, además de hacer la Ferrari, lo consiguió a Schumacher, o a Colapinto, digamos hoy en día. ¿Qué hizo? Le trajo al mejor educador de ese momento y le dijo, edúcamelo. Porque Felipe sabía que él era un bruto.
era un macedonio que lo único que sabía era hacer guerra, conquistaba por guerra. Te decía, bueno, vamos a sentarnos a negociar, y te decía, ¿te sumás a mi imperio o te conquisto? Era esa la idea y esa era su negociación. Y como tenía el mejor ejército del momento, que lo había aprendido de otro lugar, ok, lo hacía así. Entonces, él sabía que lo mejor que podía hacer era conseguir al mejor griego del momento, Aristóteles, y poner a su hijo a que sea educado por él. Para que tengan una idea de lo que logró Aristóteles, que Alejandro Magno llegara a niveles mucho más elevados que lo que su padre llegó, ¿entienden? Por eso se los presento. Aristóteles es el que educó a Alejandro Magno y logró que un pibe, porque era un pibe, cuando empezó era muy joven y el reinado lo agarró muy de jovencito, que un pibe pudiera agarrar el imperio del padre y llevarlo mucho más allá, conquistó todo Persia, llegó hasta la India, no permitió que la madre le arruine el imperio porque la madre estaba por ahí molestando, logró todo eso, se terminó muriendo a los 33 años en medio de la batalla, pero logró en el medio conquistar mucho más. ¿Pero qué no resolvió él? No pudo él resolver lo que el padre le resolvió a él. O sea, él no logró un heredero, ¿entienden? En cuanto murió él, todos sus generales se pelearon directamente. ¿Por qué? Porque era lo que el padre le había dejado. El padre le dejó la Ferrari que le dejó Felipe, que era los generales de Felipe, que eran lo que Alejandro agarró, los mantuvo y fueron juntos a conquistar. Cuando murió Alejandro, como él no generó algo nuevo, directamente perdió el imperio. Se pelearon entre ellos y ahí se dividió todo el imperio. Pero mientras siguió lo que Aristóteles le propuso, le fue muy bien. ¿Comprenden? Por eso les presento a Aristóteles, que capaz que lo conocen, pero creo que de la idea de quién puede ser Aristóteles y de lo que habló, llegar a entender que fue quien directamente educó a uno de los grandes. A ver, esto es una discusión muy larga. Si lo tomamos con los estándares de hoy, Alejandro Magno, ¿cómo llamarían? ¿Qué es? Hoy en día, si tienes un Alejandro Magno, ¿cómo se le llama? ¿Eh? Un genocida. Pero bueno, el tiempo cambia, vamos cambiando la cosa y bueno, es el Alejandro Magno. Sí, mira cómo conquistó lo que le hizo a Tebas, no tiene nombre. O sea, Tebas desapareció porque le hicieron enojar. Fue así, le hicieron enojar, le faltaron el respeto. Dijo, bueno, desaparece Tebas. Hoy en día haces eso y sos Putin directamente. Bueno, pero bueno, eran otros tiempos, en ese tiempo la guerra era algo heroico y no sé qué, no sé cuánto, así que Alejandro Magno conquistó el mundo porque era un gran hombre. Bueno, Aristóteles logró de esa bestia peluda que era Alejandro Magno, alguien bastante razonable que después de destruir Tebas se educó mejor y fue conquistando un poquito más humanamente que lo que hizo en Tebas. Otro día hablamos de lo que hizo en Tebas, bastante complicado. Avancemos. ¿Qué nos dijo Aristóteles? Nos habló de retórica. ¿Qué es la retórica? El arte de hablar. Él hablaba del arte, habló de muchas cosas, pero de lo que hoy entiendo que nos interesa juntos es de hablar del arte de hablar. Yo no tengo un reloj, yo puedo hablar hasta que Aristóteles diga que yo estoy con la retórica. Si alguien después me puede hacer una seña así cuando estamos cerca, no sé, avísenme de alguna forma. Retórica. El arte de hablar fue uno de sus libros. También habló de ética, habló de política, habló de ciencia, habló de metafísica, habló de todo. Pero de la retórica habló mucho. Y nos dijo, el carácter del orador es quizás el medio más eficaz de persuasión que posee. Persuasión nos habló. Es interesante pensar que la retórica nos hace hablar de persuasión. Porque pensémoslo, uno se pone adelante de un aula a tratar de enseñarle algo, o si no es adelante del aula, a un hijo, a un sobrino, a un chico que encontró en algún lado, o a un adulto que está tratando de mostrarle que se está equivocando, y recordarse, tengo que persuadir. Es un detalle interesante, ¿entienden? No digo, pongamos el acento en algunos lugares, quiero que vayamos viendo eso. ¿En qué lugares han puesto el acento quienes nos enseñaron a educar de una forma diferente que llegó mucho más allá? Tengo que persuadir cuando quiero educar, cuando quiero enseñar. ¿Entienden la clave? No es simplemente contar algo, tengo que generar de cierta forma que persuadir a quien me está escuchando a que de eso quiera escucharme, valga la redundancia, que eso quiera tomarlo, no alcanza con decirle el tema. Esto, cualquiera que hicimos la primaria y la secundaria en cualquier parte del mundo, sabemos que muchas veces el maestro viene, se para adelante, da la clase y no le importa si el pibe está siguiéndote o la piba te está escuchando o no, simplemente este es el tema que hay que dar. Entiendan que si en eso decís, tengo que persuadir a los chicos, a los adultos, tengo que persuadirlos para que entren al tema, te ponen un nivel de exigencia un poco más alto. No es simplemente el tema. Hay algo más que voy a tener que aprender a hacer para llegar. Y nos habla de el carácter del orador. Ya vamos a hablar de esto.
¿Vamos bien? Les pregunto. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Persuadir, excelencia, la excelencia de un maestro, entender que lo que uno hace repetidamente es lo que uno es. ¿Qué es el carácter? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero está muy definido ahí. Lograr un nivel de excelencia es un hábito. El hábito de la excelencia y de persuadir el educar. De esto nos hablaba Aristóteles que, como digo, logró educar a el monstruito que era Alejandro Magno. Si se los presenté bien a Alejandro Magno, entienden de lo que estoy hablando. Si no, les muestro un par de cosas más que hizo muchas. Era alguien que usaba oráculos, que trabajaba con energías sutiles, que apostaba a entender el universo de un lugar sutil. Por eso les dije, todavía no les nombré ni un paso de los 11 pasos, pero entienden que estamos haciendo un viaje poniendo el foco en escuchar los lugares donde ellos pusieron el acento. Escuchando lo idéntico en lo diferente, hay ciertas cuestiones que estos grandes doctos de Grecia fueron diciendo que nos permiten comprender de qué estaban hablando. Educar para educarnos es lo que les propongo que de aquí en adelante vayamos pensando. La charla me la propusieron con el nombre Educarnos para educar. Quiero que entiendan que si Aristóteles nos habló de una repetición, somos lo que repetimos, lo que hacemos repetidamente, y en eso hay que lograr un nivel de excelencia para hacer un hábito de eso, entendámoslo. Pensar no solamente educarnos para educar, sino también educar para educarnos, nos pone en un lugar diferente. ¿Por qué? Porque nos pone en el lugar de, en el acto de estar educando, me estoy educando yo. ¿Qué significa esto? Voy a tener que construir mi educación no solamente con el tema que tengo ganas de dar, sino también con lo que en la situación esté pasando. Voy a tener que aprender de la situación, ¿entienden? Educar para educarnos. Voy a tener que ir a la situación de enseñar, de ponerme a hablarle al grupo de gente que quiera educar yo, y en ese acto estar educándome. ¿Entienden que estamos abriendo un paso más? No es solamente el educarme para educar. En el acto de ponerme a enseñar, voy a estar también ahí educándome. Lo cual significa, en principio, voy a hacer un chiste de porteños, no se ofendan, un acto de humildad. ¿Por qué? Porque significa que voy a tener que ir a la situación sabiendo que de entrada todo lo que yo sé no alcanza. Y voy a tener que estar lo suficientemente poroso y receptivo a la situación para educarme gracias a estar educando. ¿Entienden el cambio de lógica que les propongo? Educarnos para educar, lo entiendo. Y eso significa cierta formación en uno. Ok, pero si yo no pienso también que tengo que educar para educarme, me estoy perdiendo una parte muy fuerte del camino, que es lo que gracias a estar, bueno, yo digo mucho parado frente a un aula, sí, pero creo que hoy en día se hace tanto más por internet que por otra cosa. A la mayoría de ustedes, si los he visto en lugares, ha sido vía internet y creo que son las primeras veces que nos encontramos en persona. O sea, sentarte, pararte, ponerte de alguna forma vía internet, virtual, en persona, para transmitirle algún conocimiento a un grupo de gente, te va a exigir mucho más todavía que lo que se supone que es simplemente educarnos para educar. Si no me educo, pero yo no quiero que lo reduzcamos en educo si no aprendo cuestiones. Si no me educo es que si no aprendo a escuchar, ¿entienden? Mayéutica, si no me llevo un nivel de excelencia, como nos decía Aristóteles, no voy a poder, no voy a poder educarme. Necesito formarme en un nivel diferente a lo que es saber. Que saber las cosas hay que saberlas, ¿eh? Si un profesor de geografía te viene a hablar y no logra diferenciar, no sé, un río de una cañada y por lo menos no sabe, no lo vas a escuchar. El tema lo tiene que llegar a conocer. Pero hay algo más que necesita quien quiere educar, que es educarse a sí mismo. Y al mismo tiempo, el acto de ponerse frente a un grupo de gente a educar te va a exigir, ¿qué? Educarte. Por las dos vías. O sea, no vas a poder ponerte a educar sin que de eso logres una educación propia. ¿Lo logré decir claro? El cambio de fichas porque es necesario que lo vayamos entendiendo. Esto significa que en lo que yo quiera generar de mi educación, me va a exigir algo que es muy difícil encontrar en lo que es el discurso del educador. ¿Qué carajo quiere el que está queriendo educar? ¿Qué quiere un maestro? ¿Qué quiere un profesor? ¿Qué quiere un educador? En el aula, que los chicos aprendan, eso es un imposible, nos dijo Freud. No puede estar ahí. ¿Qué quiere el educador?
¿Qué querés cuando te parás delante de un grupo a enseñar? ¿Qué querés cuando le querés enseñar a tu hijo, a tu sobrino, a un equipo de fútbol, a un grupo de amigos, le querés enseñar algo? Es clave entender que no puede ser simplemente algo que ellos tengan que hacer. Porque si querés eso, ¿qué pasa? Es imposible. Estás dependiendo del otro. Y si vas a depender del otro, olvídate de que las fuerzas sutiles del universo te ayuden. No se olviden que esto es con los 11 pasos de la magia. Les aviso cada tanto. Están ahí y los vamos usando. Ahora, el acto de decidir, yo quiero educar. Y lo necesito hacer para educarme. Gracias a ponerme en las situaciones donde tengo que educar, voy a tener que aprender de mí. Y de esa situación voy a aprender mucho más. ¿De qué? Aprendiendo de cada persona con la cual me encuentro. Generando entonces en eso un campo de educación mucho más amplio que simplemente alguien que sabe y le transmite el saber a otros. Necesitamos romper ese, digámoslo así, paradigma de educación. Que hay alguien que sabe y hay gente que aprende. Ese paradigma está claro que está roto, que lo único que hace es que los maestros cada vez se frustren más, los chicos cada vez se frustren más, los padres cada vez se frustren más, los gobiernos cada vez se frustren más. Es un mundo de frustrados, bastante gente frustrada por todos lados. Ahora, entendamos, si el maestro, el educador, el profesor, como quieras nombrarlo, está pensando que yo tengo que lograr algo cuando estoy queriendo educar a la gente, yo tengo que querer algo, no puede ser simplemente que los chicos aprendan, que la gente aprenda. ¿Entienden que te exige por lo menos prender una luz más en tu cabecita? ¿Qué quiero en esta situación? ¿Qué es lo que en esta situación quiero hacer? Permitirme pensar en una situación llamada una clase. ¿Y yo qué quiero de esto mientras estoy enseñando? Te abre un canal en la mente que no es lo normal que se suele hacer. Te permite, entonces, somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia. Ir a un lugar diferente, mejorarme al estar pensando que quiero, generar una excelencia en mí y que no se reduzca solamente a si explico mejor o peor el tema. Avancemos. Sí, claro. ¿Diferencia entre educar y enseñar? Que vos no... Esperen que acá pasó algo. Pasó algo, si me lo pueden resolver, agradezco mucho. Educar y enseñar. No es lo mismo. Es diferente. Vamos paso a paso. Bueno. ¿Por qué? Porque me propusieron educarnos para educar, educar para educarnos. Entendamos. Cuando... Gracias, ¿se ve ahí? ¿Volvimos al principio? Bien, muy bien. ¿Cómo está la educación? Mal. ¿Cómo está el universo de la gente que quiere enseñar? Igual de mal. Estoy tratando de respetar lo que me propusieron de título, Educarnos para Educar, porque entiendo que abre un campo mucho más amplio. Pero estamos hablando de una cuestión muy parecida, lo único que al pensar en enseñar, a muchos de los que están hoy escuchándome, y seguramente vía internet, que hay gente conectada y escucharán la grabación, les va a conectar con otras vías de pensarlo. ¿Qué significa? Les va a ir a otros menús donde van automáticamente y dejan de pensar. Al mantenerlo en educar, logramos que la mente no se acostumbre a, seguramente está hablando de tal cosa. ¿Soy claro? ¿Logré responder? Lo podemos ver que es la misma cuestión, porque voy a tener que estar educando, voy a tener que estar enseñando, pero si yo me pongo a decir estoy enseñando y no educando, es muy probable que mucha de la gente que esté escuchando lo asocie a un montón de cuestiones y no se exijan pensarlo. Y una de las cuestiones que estamos viendo es, ok, no puedo ir por los caminos de siempre. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Pudieron entenderlo? Muy bien. ¿Cómo estaba la educación? Mal. La escuela de Atenas, muy bien. En un momento está acá, porque acá. Empezamos. El carácter del orador es quizás el medio más eficaz de persuasión que posee. Si me preguntan de qué quiero hablarles hoy, con todo lo que quiero hablarles, es de esto, del carácter. Es una palabra clave, el carácter. Es una palabra que cuanto más quieras entenderla y conocerla, y más para educar, para darte adelante de un grupo de gente a brindarles algún tipo de conocimiento, más vas a tener que considerarla. Y es una palabra que, lamentablemente, aunque fue muy trabajada por Aristóteles, tanto que lo puso como el medio más eficaz para persuadir. Puso a la persuasión como algo que hay que lograr al querer educar, pero puso al carácter del orador como el medio más eficaz. Entienden que le dio un lugar diferente. O sea, le dio un lugar de algo muy importante para quien quiera aprender a hablar. ¿Qué es el carácter? Afortunadamente tiene muchísimas vertientes, pero vamos a ir recorriéndolo poco a poco para entender hasta dónde lo podemos abarcar y las puertas que permite abrir. El carácter del orador
y la persuasión. Yo les voy a mostrar esto que está aquí, que es de un proyecto que tuve la suerte de participar, se llama Alumnitos, en el cual, a través de aprender del carácter de lo que estábamos haciendo y utilizar el carácter, logramos persuadir. ¿Persuadir a quién? A los chicos. ¿A qué? A que escriban. A que se conecten con eso que también está dentro del carácter. Alumnitos es un proyecto que ya tiene más de 5 años, tiene 5 ediciones, en el cual aprendimos a, escuchen, escuchando, como dijo Sócrates, a los chicos, ¿entienden? Uno de los nombres del concurso es Argentina te escuchamos, escuchando a los chicos de colegios. ¿Qué es Alumnitos? Perdón, estoy dando un paso de menos. ¿Qué es Alumnitos? Un concurso de escritura que hicimos para toda la Argentina, que venimos haciendo hace 4 años para toda la Argentina. Un concurso de escritura donde los invitamos a los chicos de todo el país a escribir. E invitamos a los maestros a que inviten a los chicos a escribir. ¿A escribir de qué? De las historias de su pueblo, de las historias de sus regiones, de los mitos base que están en la raíz de lo que ellos hoy en día son. De todo el país, incluida Córdoba, Buenos Aires, Formosa, Catamarca, todo el país. Estamos llegando también al exterior. Pero empezamos por la Argentina. ¿Logrando qué? Que miles de chicos de todo el país se sienten a escribir cuentos. Cosa difícil. Trata de juntar 10 chicos y que se pongan a escribir cuentos, pero que los escriban, y que los escriban y que los escriban bien, y que no usen la inteligencia artificial, que no le hagan, que hablen con los abuelos, que le pregunten a la gente del pueblo los mitos. O sea, logramos que los chicos, entiéndanlo, ¿qué? Mejor dicho, ¿qué logramos con los chicos? Los persuadimos. Ok, bien. Escuchándolos, logramos persuadirlos a algo que de entrada, si yo junto 20 pibes en la puerta y le digo, vamos a escribir mitos de tu pueblo, no sé si se suman de entrada. ¿Estamos de acuerdo? De los 20, capaz que 2, 3. Ok, logramos que miles de chicos de todo el país lo hagan. ¿Qué? Que se sientan persuadidos a escribir. ¿Y con qué lo logramos? Escuchándolos y preguntándoles qué problemas querían resolver. ¿Entienden? No simplemente diciéndoles lo que tienen que hacer es tal cosa. Fuimos a escucharlos uno por uno y les preguntamos qué problemas tienen. Bueno, y entonces eso, vayan a sus pueblos, sus ciudades, sus barrios, donde sea, sus escuelas, a preguntarle a la gente de sus pueblos qué mitos de su región, qué historias, qué leyendas hay que les pueden aportar soluciones. Fueron a aprender de qué? De lo que forma, si lo entendemos bien, el carácter de un pueblo. ¿Qué es el carácter de un pueblo? Las costumbres, las leyendas, cómo son, cómo viven, cómo tratan de resolver las cuestiones, va armando entre todo eso una de las claves del carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo es la gente? ¿O no? La cantidad de formas, las costumbres, los hábitos van armando el carácter. Lo que le fuimos a preguntar es, ok, ante los problemas que el carácter de tu pueblo tiene, genera, anda a preguntar por la base de todo eso. ¿Dónde está? ¿Cuáles son los mitos? Las leyendas que te van a aportar soluciones. Y lo más interesante de todo es que, gracias a escucharlos, como nos enseñó Sócrates, logramos persuadirlos, como nos enseñó Aristóteles. Y funciona. Y vamos por la 5ª edición logrando algo muy interesante. Que el carácter, entiéndanlo, a ver si lo estoy logrando decir bien. Hemos logrado, gracias a escuchar el carácter de los chicos, ¿entienden? La situación, qué es lo que les interesa, dónde están, de todo eso derivarlo a algo que no es lo normal hoy en día. Esto lo empezamos en plena pandemia, 2020. Marzo, abril, mayo, junio del 2020, un momento hermoso del mundo, para proponer a los chicos por Zoom, vamos a escribir. Y logramos que en medio de toda esa separación que se generó, los chicos decidieran, bueno, la verdad que es mejor escribir sobre esto que estamos viviendo, elaborar algo y no simplemente quedarse con la situación, decidieron eso y les fue mejor. Lograron encontrar respuestas, soluciones, crearon historias muy lindas y en medio de todo eso nos dieron también un Martín Fierro, pero después lo vemos eso en otro momento. Pero entendamos, funcionó. Persuadir a los chicos escuchando dónde estaban las cosas que querían resolver. ¿Entienden la clave? Logremos persuadir a el alumno, las palabras feas, si las hay, el sin luz. ¿Vieron que alumno significa eso? El sin luz. Ok, al estudiante, si queremos, o a quien quiera aprender de nosotros, logremos persuadirlo para que, en medio de todo eso, elabore respuestas y se sienta escuchado con lo que les dije de clave. Nosotros queremos algo, ¿qué? Aprender los mitos del país. Era una vía con la cual aprender los mitos del país, las leyendas.
O sea, lo que le decía, ¿qué quiero yo en todo eso? Ah, quiero aprender los mitos del país, rescatar leyendas que están por todos lados, leyendas indígenas, criollas, que fueron pasando de generación en generación y que sí, hoy en día nadie se las pregunta a los abuelos, que a ellos los abuelos se los contó a alguien, nadie le pregunta a los abuelos, se pierden, se pierden. Entonces, nosotros logramos que los chicos escriban de eso, nos cuenten sus historias y en medio de todo eso generó un concurso que afortunadamente llegó a todo el país y sigue creciendo. ¿Con qué? Escuchándoles el carácter. ¿Entienden? Usando eso, persuadiéndolos. Avancemos. ¿Qué es el carácter? Una forma de ser, es una vía de nombrarlo. ¿Entienden? ¿Cómo sos? ¿Qué carácter tiene? Te está diciendo cómo es alguien. ¿Estamos? La persona se define como carácter. ¿Qué carácter tiene? ¿O qué carácter proyecta cuando va? Tenés a la persona definida en el carácter y a un personaje. ¿Entienden? Un carácter de una serie es un personaje en sí mismo. Esta es una vía de pensarlo, pero es necesario considerarla. ¿Por qué? Porque si querés persuadir a quien te escucha, vas a tener que aprender a tener en cuenta todo esto. No se puede persuadir si no considerás qué carajo les interesa. Si logramos que chicos de todo el país escriban, es porque fuimos y le preguntamos uno por uno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tenés? ¿Qué querés resolver? Considerarlos en la persuasión nos permitió lograr que de pronto se enganchen en lo que nosotros queríamos proponer y no simplemente que, bueno, nos hagan el favor de escribir. ¿Entienden? Recibimos miles de escritos de todo el país con chicos generando respuestas y lo más interesante de todo, viendo que les funciona. Que ir a encontrar respuestas a los mitos. Como estamos haciendo hoy, vamos a encontrar respuestas a los mitos. ¿Qué mitos? A los que inventaron los mitos, no los inventaron ellos, pero bueno, los mitos que quienes los trabajaron, quienes nos ayudaron a que lleguen a nosotros. La misma lógica es la que propongo que vayamos siguiendo. Carácter. Entendamos. Les pongo esto para que entiendan. Ahí hay un iceberg, ¿lo ven? ¿Claro? Muy bien. Para que entendamos que cuando hablamos del carácter, estamos hablando de una cuestión muy grande que abarca lo que cada uno es, pero que no suele ser la que uno es más consciente. ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo soy? ¿Qué personaje represento? ¿Qué personaje estoy actuando en la vida mientras soy? No es el lugar que uno suele ser más consciente cuando va a situaciones. Casi siempre te tienen que decir, che, tenés mal carácter, por decirlo de una forma. O tal tiene buen carácter. Es algo que los demás perciben de uno, pero uno es casi siempre el último que se da por enterado de qué carácter va dejando dicho en la vida. Esto lo pueden ver, lo entienden. No quiero que me digan así como a los locos, porque estoy loco, ya sé, pero... No sé, bien. De evitar, de estar presente. Ya vamos llegando paso a paso. Tenemos que entender primero el problema. Hay algo que sucede en nosotros, que es el carácter que va a quedar dicho en una situación que va a sucederte y que sos casi siempre el último en enterarte de cuál es el carácter que tenés, cuál es el carácter que dejas dicho, cuál es tu forma de ser, qué personaje representás, cuánto de eso sos y que tal vez alguien te lo va a decir y suelen ser esas cosas que se dicen por detrás. Que los demás dicen de uno, pero ¿viste el carácter de mala onda que tiene? Entonces el último en enterarse. Por eso lo pongo en el lugar más grande del iceberg, la parte de abajo. Y eso se construye con los hábitos. Por eso le decía que se me estaba adelantando. Son todos así. Que los hábitos son lo que vas a encontrar normalmente en tu vida, que es lo que repetís mucho todos los días, nos lo dijo nuestro querido Aristóteles, y eso va formando a ese carácter. Pero entendámoslo, los hábitos son la parte manifiesta, es la parte que ves. Te despertás todos los días, te despertás de mal humor todos los días. Eso te va a formar un carácter de mala onda. Te va a formar un carácter de persona que anda todo el día con cara de ¿qué le pasó hoy? ¿Qué le pasó hoy de nuevo? ¿Y qué le pasó hoy? ¿Qué? Se despierta de mal humor. ¿Y por qué se despierta de mal humor? Porque se acuesta tarde. ¿Por qué? Porque tiene hábitos de todo eso. Pero todo eso va formando un carácter que, cuando vos quieras cambiar los hábitos, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que querés cambiar el hábito y te salió un día y al día siguiente te agarró, te despertaste, te dormiste temprano. Entonces descansaste bien, te despertaste de buen humor. Saliste a la calle y pisaste la baldosa y otra vez el mal humor te estaba esperando ahí. Cuando quieras cambiar los hábitos, el carácter que fue forjándose en uno por la repetición de hábitos va a volver a, digámoslo así, a perseguirte. Por eso lo ponemos en el lugar oculto de la situación donde es algo que por más que quieras cambiar simplemente con
Hábitos no lo vas a poder hacer, pero la repetición de hábitos forja carácter. Es interesante verlo, porque cuando vas a necesitar cierta continuidad y atravesar las fuerzas de todo ese iceberg que está moviéndote para algún lugar donde llegar a qué? A que esos hábitos se te hagan hábito, valga la redundancia. Pero entendamos, la clave acá es entender que ese carácter vas a tener que aprender a reconocerlo y considerarlo, y que te va a llevar a lugares que te interrogan mucho más de lo que supones. Como les recuerdo, estamos hablando de qué? De educar para educarnos. Yo no quiero que se olviden de que cuando les propongo esto, y digo de nuevo, les agradezco la amabilidad de invitarme aquí, yo hace un tiempo dije, si me invitan, voy. Se lo dije a un grupo de gente en las actividades que hace 7 años ya estoy brindando, si me invitan, voy. Y uno dice esas cosas como que, bueno, si me invitan, voy, y uno no sabe si cuando uno lo invitan, mejor dicho, uno no sabe si al hacer esa invitación, la gente va a recibir la invitación. Y esa invitación es parte de también intentar cambiar un poco ese carácter centralizado de ciertas zonas de este país que no quiero nombrar, donde parecería que todo tiene que ir hacia allá, ¿entienden? El cambio de carácter, decir, bueno, también quiero acercarme yo y viajar y escuchar y conocer y ver qué me proponen, porque no propuse yo el tema, es culpa de los que me invitaron. ¿Qué? ¿De qué quieren que les hable? ¿Qué es lo que, qué carácter tiene en juego? ¿De qué hábitos quieren hablar? Ok, en medio de todo eso, esto, yo quiero que entiendas, cuando hablamos de educar para educarnos y educarnos para educar, esto, yo sé que todavía les queda lejos, pero quiero que entiendas que esto es para la vida. ¿Por qué? Porque cuando quieras cambiar un hábito, te salga el cruce del carácter, no lo vas a poder hacer en el ratito donde en tu clase estés queriendo cambiarlo. Cuando estés queriendo llevar alegría a tu clase, no lo vas a poder hacer si tus hábitos y su carácter de mala onda son los que invaden todo tu día. ¿Me entienden? Estoy tratando de que de esto no pierdan de vista de que educar para educarnos y educarnos para educar va a ser necesario ir considerándolo en la vida, porque uno no es que tiene hábitos buena onda o mala onda, o hábitos de enojo o hábitos de alegría solamente en alguna parte de la vida. Puede ser que capaz que cuando te encontrás con tus amigos, ahí sí sos de cierta forma y en todos los lugares no, pero lo más normal es que uno va forjando un carácter o va siendo forjado en un carácter donde pasa el tiempo y eso cada vez más se extiende en la vida. Entonces, cuando quieras cambiar algún hábito en un área, porque no te quedó otra que en el trabajo o en el aula cambiar un hábito, porque te empezaron a decir que tratabas mal a los alumnos, de pronto lo quieras cambiar ahí y el carácter te salga del cruce. ¿Se entiende? O sea, no lo vas a poder hacer solamente en donde te gustaría resolverlo. Lo vas a tener que hacer en donde? En ese lugar mucho más grande que es el que va a determinar todo eso. ¿Cuál es el carácter que te está llevando? ¿Avanzamos? Tenemos un ratito más por hoy. Y yo preparé un montón de temas. ¿Me acompañan? ¿Siguen? ¿Están bien? ¿Están como para un rato más? ¿Seguros? ¿No se me van a quejar? Bueno, mal. Veamos. Quiero que entendamos algo. Cuando yo quiero enseñar, cuando yo quiero educar, cuando yo quiero transmitir algún mensaje, trataba de mostrarles a través de alumnitos esta lógica. ¿Por qué? Porque el carácter de unas no se reduce solamente a mi carácter. Ahora, en este momento, en esta situación, hay un carácter general que se está forjando. Un carácter general entre gente que viene a escuchar una charla y gente que estoy dando una charla. Pero eso va forjando un carácter general que no se reduce a el de cada uno. Es una sumatoria el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter tiene tantas definiciones que tenemos que ir a los griegos para entender de dónde viene. Pero una de las cuestiones que tiene es que hay un carácter social. Entiéndanlo. No es muy raro si digo, vamos a hacer todos los chistes porteños que haya que hacer, porque ¿para qué uno viene a Córdoba si no hace chiste de porteño? Entonces, el carácter del porteño, ¿cómo es? Díganme ustedes que conocen porteño, yo no conozco ninguno. ¿Eh? Pedante, ok, eso es un carácter, ¿o no? Pero es social. Y el porteño anda por el mundo diciendo, ¿pero yo qué hice? Ahora, el carácter del cordobés también está, entiéndanlo. Y cada uno de ustedes, si son cordobeses, hay gente de otro lado, de pronto se da por enterado, pero yo soy así, pero sos así, igual que todos estos, con diferencias de carácter, pero entiendan, hay un carácter social que por más que digas, no, pero yo soy distinto, y otro, no sé, vas caminando por la calle y dice, ese tiene carácter cordobés, porque le escuchás los chistes, le escuchás el acento, o ese tiene carácter tucumano, porque
come mucho sándwich de milanesa, no sé, cada una de esas cosas que de pronto te das cuenta que hay un carácter social que atraviesa a lo que vos pensás que este soy yo. Está tu carácter y está el carácter social. Por eso traté de abrirlo en dos lugares. ¿Qué? Dos lugares que podrían ser infinitos. ¿Por qué? Acá estamos juntando dos caracteres, el mío y el de todos ustedes, ¿entienden? Poniéndome en el lugar de educador, de enseñante, que mis hábitos y los hábitos de todos ustedes van a ser generados por el carácter general de esta situación. ¿Logré explicarlo? ¿Se entendió? Eso te va a obligar a que cuando quieras tener la oportunidad de hablar a la gente y persuadirlos, tener que considerar tanto tus hábitos, entiéndanlo, los hábitos con los cuales Aristóteles nos enseñó que esa repetición de lo que hago forja esos hábitos y ahí, si hago lo que estoy queriendo hacer para generar una excelencia a mí, voy a generar esa excelencia y también los hábitos de a quienes les estoy hablando. Este lugar lo pongo acá muy claro, ¿por qué? Porque esto es lo que es de lo más difícil de considerar en el arte de educar. Están mis hábitos, podemos ver ahí qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta hacer y las cosas que también voy repitiendo en la vida, y también los del otro, los del semejante, que los voy a tener que considerar reconociendo que voy a tener que encontrar en todo eso algún carácter que nos una a todos. Voy a tener que aprender a reconocerlo, porque yo no voy a poder enseñarle a alguien si yo no considero qué es lo que esa gente quiere aprender. Yo puedo estar queriendo enseñar algo y usted puede estar queriendo aprender otra cosa. Muchas veces son universos distintos. Los chicos en el aula, ¿están queriendo aprender matemáticas? Yo creo que no. Menos hoy que, sinceramente, hoy. ¿Cuál es la? Pensémoslo. Vamos a hacer una tangente. Hoy estamos en un momento de la humanidad donde se generó algo que es genial para destruir a ese paradigma. Pensemos esto. Hace 100 años. ¿Cómo se llamaba el río que cruza, o la cañada que cruza Córdoba? Si no era de Córdoba y no te lo habían contado, tenías que hacer todo un circuito entre que no sabías el nombre de la cuestión y que de pronto lo sabías. Preguntar, ir a la biblioteca, agarrar el libro de geografía, ¿no? Todo un circuito. Entonces, cuando lo sabías, lo aprendí. Y tenías un viajecito en el medio. Preguntarle a un par de gente, ir a la biblioteca. Hoy, ¿cuánto tardás? ¿Qué distancia hay entre no sé algo y lo sé? ¿Cuánta distancia hay? Nada, absolutamente nada. Eso hace que, afortunadamente, el saber esté perdiendo cierto valor. Porque no vale mucho saber algo, porque simplemente lo sabes. Hay algo más que hay que aprender a generar para que la gente quiera sentarse en un lugar a escucharlo a uno hablar. Hay que aprender a persuadir. Hay cierto carácter que hay que ir forjando. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas, uno las googlea un poco, las chat GPT un poco, más o menos están ahí. O sea, muchas de las cosas que estoy diciendo hoy, podés, bueno, ¿qué dijo Aristóteles del carácter? Y lo vas a encontrar. Te va a decir algo ChatGPT que le tenés que creer. Eso ya lo sabemos. Le vas a tener que creer que lo que dice es que en el medio no se equivocó, que no deliró, porque saben que delira la inteligencia artificial. Mismo te lo dicen ellos, que no deliró, que no se confundió en el medio, que no están tratando de comunicarse entre ellos en lenguajes ocultos mientras arma la Tercera Guerra Mundial. Todo eso le vas a querer creer que lo que dijo es verdad. Ok, y si lo crees, la diferencia entre no saber y saber algo hoy en día no vale algo. Cualquiera que investiga algo, ¿cuál es la capital de, no sé, Madagascar? No lo sé, pero en 2 minutos, menos de 2 minutos ya la puedo saber. ¿Qué me sirvió eso? Nada. Entonces, si no considero hoy en día persuadir con algo más que sí considere qué le interesa aprender a la gente, que no se reduzca a un saber, lo más probable es que le termines hablando a las sillas vacías o a las paredes o a las pantallas vacías. ¿Entienden el problema que tenemos? ¿Por qué? Porque los chicos también saben que, los chicos, los adultos, los grandes, los abuelos, todo el mundo sabe que lo que le están contando no suele ser la cuestión más importante porque eso, bueno, después lo googleo. Suele pasar mucho. Después lo veo en otro lado. Lo que la gente está buscando es quién es el que les va a transmitir la cuestión porque ese tal vez les puede llegar a decir algo que les aporta. Ese forjó algo distinto. Pero para llegar ahí va a haber que considerar cuáles son tanto los hábitos míos, si yo estoy queriendo brindar la cuestión, como los hábitos del auditorio. ¿Para qué? Para que el carácter de la situación no me lleve puesto. Esto lo logran entender porque esto es clave. De acá empezamos a avanzar ya hacia las conclusiones.
No sé cómo estamos de tiempo, ojalá que bien, pero estamos llegando ya a las conclusiones. Que voy a tener que aprender a escuchar, como nos enseñó nuestro querido Sócrates con la mayéutica, a escuchar cierta cuestión en los hábitos de la gente a la que yo le quiera hablar para persuadirlos. Escuchar qué les interesa y esto es una elaboración. Miren, uno puede tener que contar. Vieron que casi siempre, si uno se acuerda de profesores de la secundaria o de la primaria, eran profesores que, o profesoras que te contaban algo más. No te contaban solamente cómo era el feudalismo en la Edad Media o cómo fue la conquista del Islam de España. Te contaban algo más. Había una historia, había un comentario, te lo trataban de acercar a tu vida cotidiana. Te contaban algo que de pronto te encendía un fuego de lo que te interesa. El problema de eso es el profesor que se quiere hacer el canchero y de pronto se hace gracioso y te das cuenta que simplemente está tratando de jugar a jugar con los chicos. Ok. Lograr considerar en uno qué es lo que uno quiere, ¿entienden? Los hábitos, la repetición con la que uno quiere generar esa excelencia, pero también qué es lo que les interesa al auditorio requiere una elaboración que nunca se va a poder reducir a el tema que traías de antemano. Nunca. ¿Por qué? Porque el tema que traías de antemano está afectado por infinidad de cuestiones que van a aparecer en la situación. Ese día llovió, ese día no llovió, la gente está más dormida, más despierta, hay crisis mundial, subió el precio del petróleo, subió lo que sea, o perdió Boca hace un par de días y hay un montón de gente triste, un montón de gente contenta, pero un montón de gente triste, un montón de cosas que pasan que afectan a el auditorio. Y si yo no los considero en lo que estoy hablando, me van a estar escuchando con media oreja con suerte. ¿Entienden? Y voy a tener que aprender a forjar cierta cuestión en mí que me permita educar para educarme en qué? En también ir aprendiendo de mi auditorio para construir ese tema que cuanto uno mejor logre que el tema sea irrepetible, entiéndanlo. ¿Por qué? Porque el tema estuvo construido también con qué, con lo que yo traje y con lo que el auditorio tiene, ¿entienden? Si yo lo construyo con dos. Yo sé que puedo ir mañana a Santa Fe, a Tucumán y a otro montón de lugares y voy a dar esta charla, pero no la voy a repetir. ¿Por qué? Porque lo aprendí a hacer. Porque gente que me escucha hace años brindar cuestiones saben que fui a España a hablar del Tao y hablé de varias cuestiones. Del Tao. Me gusta también hablar de espiritualidad, creo que lo saben también. Voy por el mundo hablando y dando cursos, dando charlas y cada vez podemos estar hablando de las mismas cuestiones, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aprendí a escuchar al auditorio y a considerar en la elaboración del tema las particularidades que tiene el carácter de esa situación. Estoy logrando ser claro por qué de esto. Si no te llevas esto, todo lo anterior se te va a desanudar. Esta es la conclusión, lo que tenés que aprender a considerar. Y ahora lo vamos a llevar al punto donde de todo esto, y si me dan 10 minutos más, les voy a mostrar algo en un ejemplo que les voy a tener que pedir perdón, permiso y decirles de nada al mismo tiempo. Todo eso. Esto que está en pantalla es un mapa que uno puede ir aprendiendo en la vida a manejar, que es cierto esquema de lógica que te permite ir ordenando tu vida. ¿Con qué? Con lugares donde tenés que aprender qué es lo que desde lo oculto, el carácter que les digo que va moviendo todo mientras supones que estás haciendo cosas, los hábitos que son las cuestiones manifiestas y una lógica donde tenés que ir a construir un foco superior. No ese es el tema de hoy, pero quiero que entiendan que estamos trabajando con cierto mapa de lógica que se puede profundizar y que, como dije, hace 7 años le propuse a un grupo de gente, vamos a hacer un grupo de lectura y dijeron que sí, no sabían hasta cuándo, yo tampoco, pero van a ser muchos años más. Seguimos. Hay algo ahí arriba que los griegos enseñaron a forjar. No solo el carácter, que parece lo mismo, pero tiene varias claves muy interesantes. Con el carácter de la situación y aprendiendo de los hábitos de lo que vaya entendiendo, voy a tener que aprender a forjar un carácter. Pénsalo. Eso que el educante, enseñante, maestro te habla y cuando está explicándolo, lo percibís que tiene algo. Es algo muy parecido a está forjando un carácter, ¿entienden? Pero el carácter, como les decía hoy, tratemos de poner el acento en lugares donde no son los comunes. Sé que el acento es clave para ir diferenciando en dónde vas a
poner la atención en la situación. Vieron que los acentos tienen esa clave. En la frase, en la palabra, ¿dónde vas a poner la atención? Hay distintos tipos de acento. Ven que esta está distinto. Tiene una rayita y el acento. Este es un tipo de acento. Tenés los que son así, tenés este de acá, tenés este de ahí. Muy técnico lo mío, pero creo que se entiende cuál es cada uno de esos. Pero cada una de esas cuestiones te enseña a prestar atención con la escucha de qué es lo que están tratando de decir. Cuando los griegos pasaban de el carácter que tenés que aprender a detectar en la situación, los hábitos en todo eso, a forjar un carácter que te permita algo que, permítame ver si, la marca o distinción de alguien. Ya es algo particular que quien va a ponerse frente a un grupo de gente, a una pantalla o lo que sea en este mundo de hoy, a brindar una enseñanza, a educar, va a tener que forjar algo particular. Una marca o distinción de alguien. No es lo mismo lo que, si seguís estos pasos, vas a aprender y vas a brindar en tus clases, en lo que quieras enseñar, si forjas un carácter, que lo que brindaría cualquier otro. ¿Por qué? Porque ese carácter lo vas a forjar con algo que está más allá que lo que cualquier otro podría hacer. Pero no por algo que, digamos, porque lo daba tal o cual, sino porque cada uno que quiera aceptar estos pasos con los cuales ir construyendo, entiéndanlo, vamos a ir un paso previo. Esto te va a exigir un viaje interior. ¿En qué? La humildad de escuchar, a ver qué quieren, ¿entienden? A ver qué les interesa, qué es lo que quieren aprender de todo esto, qué es el carácter de la situación que voy a tener que aprender. Y mientras tanto, qué es lo que yo quiero. Y con eso construir algo que me distinga a mí mismo, que me diferencie de todos los otros que pueden dar el tema. Esa construcción va a hacer que ningún chat GPT, ningún Google, ningún Yahoo, nada de todo eso pueda reemplazarte. ¿Por qué? Porque lo que le podés enseñar a esa gente, lo que podés educar, va a ser solamente brindado por esa persona. ¿Entienden este punto? Ningún otro profesor, aunque tal vez 10 profesores dan el mismo tema y los 10 lo dan muy bien, ningún otro profesor va a poder dar el mismo tema que vos. Si lo que hiciste es hacerlo forjando un carácter, que es considerando lo que en la situación está sucediendo, en uno y en la situación, forjar una marca o una distinción, que claro, con el tiempo cada uno de esos temas van a ir mostrándose. Tal enseña con cierto carácter. Yo sé que cuando habla me lo va a hacer interesante por alguna forma. Cuestión que vas a encontrar que la mayoría de los otros profesores no. En ese punto, yo espero que del forjar el carácter te lleves tal vez el aporte más grande de por qué esto es algo que pasa de largo. Porque la gente dice, bueno, sí, forjar un carácter. No, 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 no. Vas a estar forjando algo que te va a distinguir y que va a hacer que cuando realmente lleves tus temas a los lugares, logres que sean escuchados. Lo que les traté de mostrar con alumnitos. Alumnitos haciendo que escuchamos a los chicos, vemos qué es lo que les interesa, de pronto empezó a forjar un carácter propio. ¿Entienden? Tanto que tiene letras, tiene sonidos, el nombre tiene caritas que van hablando. Todo eso va forjándote en un lugar en la vida donde, de pronto, no es lo mismo que el tema lo hable tal o no lo hable. No es lo mismo lo que va a hablar cada persona. Ese lugar superior donde no dependes del carácter de la situación, pero aprendes a usarlo, aprendes a escucharlo y aprendes a, en medio de todo eso, poner en juego lo que te interesa escuchando al auditorio. Vas a construir un carácter absolutamente particular, irrepetible, que va a hacer que de pronto eso llame la atención. Que no sea lo mismo lo que decís que lo que dice otro. Necesito que me digan si esto lo están entendiendo, le llega y si le ven el poder que tiene en cuanto a la decisión de con qué vas a generar tu educación en el lugar. ¿Me logro explicar bien? ¿Lo logran ver? Porque de aquí, si esto lo entienden, quiero mostrarles en dónde el carácter tiene el lugar más eficaz de todo. Por lo que entiendo, estamos bastante en horario, pero me gustaría de esto animarme a mostrarles algo más. Algo que depende de un uso que le demos al carácter. ¿Por qué? Porque el carácter es también la letra, ¿entienden? Aprender a escuchar en las letras cierta lógica que nos van a permitir entender que todo el carácter que va sirviendo en la sociedad está dependiendo de cierto carácter que tenés que aprender a escuchar. Me acompañan un ratito más por ahora y luego
como les dije, 50, 100 años más. Miren, les voy a decir esto con la sensibilidad de saber que estoy viniendo a jugar de visitante en el Estadio Kempes. Cuando viene así, bueno, estoy jugando de visitante, no es mi cancha, pero podemos jugar. Entonces, quiero que escuchen el carácter que, si no aprendes a escucharlo, va a terminar determinando el carácter de lo que querés hacer y te va a terminar llevando puesto. Escúchenlo. Hay algo que hay una forma de nombrar en Argentina las cuestiones que es muy típica y que yo no la escuché en otros lugares del mundo. Cómo se nombran los lugares en Argentina. Pero esto quiero que entiendan que tiene una lógica en el carácter ¿qué es el carácter? En la letra, en lo que hay que aprender a escuchar. Que no te va a permitir que te pierdas en la parte anecdótica. Pero quiero que vean la potencia que tiene. Yo que viajo mucho por el mundo, Estados Unidos, España, Europa, he estado en África, he viajado por toda Argentina, esto no lo escuché en otro lugar. ¿Qué otro lugar se nombra así al lugar? No conozco otro lugar del mundo que nombre a un montón del país el interior. Es raro, ¿no? En Argentina está el interior y está el exterior, ¿o no? Está el interior. Y yo digo el interior y todos ustedes tienen una parte del mapa. Todo esto menos esta partecita, más o menos. ¿O no? El interior, menos esto. Y el exterior, ¿no? Todo lo demás. Es raro. En Estados Unidos no es así. No es que Nueva York es Nueva York y después está el interior. Estados Unidos es Estados Unidos. España tenés Madrid, Barcelona, Andalucía y cada uno tiene sus características. Pero Argentina tiene eso raro. Uruguay tampoco lo tiene. Brasil no lo tiene. Que el interior, como un lugar diferente de algo. ¿Qué es ese algo? Vamos a decir, algo. ¿Qué es eso? Feo. Tenés el interior y tenés el exterior. Y en el medio hay algo que le llaman Buenos Aires. ¿No? Pero piénsenlo. Buenos Aires no es el interior. No, es Buenos Aires. Sino es el interior de Buenos Aires, que es otra cosa. Es como, bueno, vas haciendo subgrupos. El interior de Buenos Aires. Ok, Buenos Aires no es el interior, pero tampoco es el exterior. ¿Estamos de acuerdo? No es el exterior. ¿Dónde está? ¿Entienden que hay algo raro en ese lugar? ¿Dónde está Buenos Aires si no es el interior? Y no es Buenos Aires. Pero es raro, ¿por qué quedó forjado en ese lugar? ¿Qué es un lugar en la sociedad, en cualquier lugar del mundo, donde no es el lado de adentro y no es el lado de afuera? ¿Cómo se llama? Una puerta. Bien, una puerta. ¿Y qué es lo que caracteriza a Buenos Aires históricamente, que se han peleado guerras por eso? El puerto. Ah, mira qué loco. ¿Y cómo se le dice a los de Buenos Aires? A ellos, yo no tengo nada. Los porteños. Escúchenlo. Algo pasó en la lógica de los sonidos, de las letras, del carácter, que forjó un carácter en todo el país. Hay un grupo, el del puerto, los porteños, puerto y puerta creo que es muy claro, que es nombrado por todos, porque esto no es que los porteños dicen eso y todo lo demás del país no, sino que simplemente es así, está el interior, está el exterior y está ese lugar. Quiero que entiendan que esto habla de, además tenemos la calle Buenos Aires acá al lado, justo como para que, estaban ahí, para que me sienta cerca de casa. También tengo mi casita allá en Barcelona, pero entendamos que, por eso digo los porteños, también soy catalán, puedo decir eso, ellos los porteños, y allá digo, no. Bueno, entendamos, hay algo muy raro, hay algo que está en las palabras, entiéndanlo, en el carácter, ¿de qué están formadas las palabras? De carácter, muy bien, por la duda, lo vamos siguiendo todos los pasos, que formó que toda una sociedad de no sé cuántos millones de personas nos pongamos de acuerdo en llamarle interior una parte, exterior otra parte y otro lugar la puerta. No por otro motivo que porque las letras decidieron instalarse así. Si entendés que acá hay algo que empieza a tocar otro lugar, porque está, entiéndanlo, está distribuido así el país sociopolíticamente, si querés, digo, económicamente. Te podés pelear con todo el mundo que cómo puede ser que Buenos Aires es central y todos los trenes y va para ahí y qué pasa con esto y que para viajar entre un montón de lugares en avión muchas veces tienes que pasar por... Podés quejarte de todo, pero todos le decimos puerto, interior y exterior, ¿entienden? Que hay algo que, por más que te quejes de todo eso, que sí, que todos se quejan, menos los porteños, entiéndanlo, ¿dónde estaba? Acá. Hay algo que por más que te quejes de todo eso, determina mucho más allá.
pueden ver que hay una ventanita que empieza a decir, pero pará, hay algo más. Hay cierta lógica de caracteres que determinan todo lo demás y que aprender a escucharlo de pronto te permite no entrar en ese juego, ¿entienden? No entrar en el juego de creerte que la puerta, porque al fin y al cabo esa cuestión que decíamos bien pedante, eso fueron ustedes, yo no lo dije, tengo que volver allá. ¿Qué? Ah, claro, se le está dando un lugar de puerta a un lugar, ¿entienden? O sea, a un lugar llamado Buenos Aires se le da el lugar de puerta por una cuestión histórica del puerto y todo eso construyó a través de caracteres de letras la lógica de interior-exterior y ciertas jerarquías en el país que históricamente se trataron de resolver por un montón de formas que ninguno lo resolvió. ¿Cuántas guerras hubo en Argentina por el tema del puerto? La mayoría. ¿Quién controlaba el puerto? ¿Quién controlaba Buenos Aires? Buenos Aires era de la federación, no era de la federación. Se agruparon un montón de provincias, la dejaron afuera, la agregaron de nuevo, se pelearon la constitución. Si conocen alguna historia de Argentina, saben que guerras así hubo mil. Que nunca hubo un gobernador de Buenos Aires elegido a presidente porque es la, ¿cómo se llama? La maldición de no me acuerdo quién. Vieron que nunca hubo un gobernador de Buenos Aires elegido presidente. Bueno, hubo uno solo que no lo eligieron. Fue que de pronto llegó y se sentó, pero bueno, esa es otra cosa. Y un día dijo, soy yo. Pero otra vez se lo puso. O sea, hay un montón de cuestiones que han sucedido por las cuales Buenos Aires no puede ser otra cosa que la puerta. Y eso determinó una lógica que afecta al día a día, entiéndanlo, afecta a cómo está organizado un país, a la economía, a la sociedad, a los medios de comunicación. ¿Cómo es el famoso chiste de Dios está en todos lados, pero atiende o no? Lo inventaron ustedes ese, no nosotros. Lo que muestra que algo pasa en la lógica de las letras que te permite, si aprendes a escuchar que al carácter, entiéndanlo, mejor dicho, el que hay que escuchar es el carácter, pero que tendrás que ir a buscarlo en un lugar superior, el carácter que con las letras te va a permitir aprender a formular con eso mismo lo que quieras lograr. Esto está abriendo más allá, ya lo sé, pero no quiero que se lo pierdan, porque si entienden que le dije, bueno, era un ejemplo práctico de lo que sucede, pero que podía llegar a tocar ciertas susceptibilidades que afortunadamente a ustedes no les pasó, estamos de acuerdo, no se sintieron susceptibles por ser el interior, ¿entienden? Que es algo bueno, voy al interior, voy a hacer un viaje interior, te fuiste a recorrer toda la Argentina, hice un viaje interior, te dicen después. Entendámoslo, aprender a forjar, ¿qué? Un carácter propio, entiéndanlo, algo con los sonidos que tendrás que aprender a escuchar en la situación, a construirlo. Esto es lo que de aquí en adelante se abre como oportunidad. No te preocupes, no te voy a vender otra cosa, pero quiero que lo entiendas. Esto es una introducción a en qué consiste educar para educarnos. Tendrás que aprender a escuchar ciertos sonidos en la situación que cuanto mejor lo escuches, mejor podrás construir con esos sonidos. ¿Por qué? Porque el carácter, al fin y al cabo, está construido con sonidos. El carácter del interior del país está construido en base a este mito. ¿Entienden? Un mito llamado, está la puerta, está el interior y el exterior. Eso es un mito que alguien se acostumbró a decir, funciona así la Argentina. Ok, eso construyó un carácter nacional, ¿entienden? Aprender a leerlo en los hábitos, que es lo que vas a poder ver cotidianamente, y de todo eso forjar un carácter particular que te permita construir, ¿entienden? Construir algo con eso y no que eso te use. Porque lo normal es que cuando eso no se considera se termine generando rispideces entre distintas sociedades, porque no lo consideraste, qué querías vos, qué quieren ellos, donde el mito te está poniendo opuesto y terminas peleándote simplemente porque no aprendiste a forjar un carácter. De aquí, si mis láminas me acompañan, esto, aprender a generar una marca o distinción, entiéndanlo, va a diferenciarte de ese carácter general que se instala automáticamente. Carácter general que puede ser en algunos lugares que te salga bien, que te quieran porque sos de tal carácter y entraste, en otros lugares que ni quieran escucharte, en otros lugares que lo tuyo pase desapercibido. No sabes lo que va a suceder si no te encargas de generar un carácter propio. Logré, a través de la historia de la puerta de la Argentina, que quieran escuchar más sobre el carácter, porque siento que lo estaban mirando un poco de lejos todavía. ¿Por qué lo importante del carácter como lugar a forjar el carácter propio? Lo lograron entender, lo ven con la importancia que tiene que en medio de todo lo que está sucediendo, aprender a escuchar el carácter de la sociedad o del grupo con el que estás, todo eso te va a exigir forjar un carácter, porque si no, ese carácter social te va a llevar puesto. Lo ven, lo entienden, les aporta, les pregunto en serio, se lo pueden llevar con lo que hayan entendido, más o menos, a sus vidas para
lo que quieras hacer de explicarle algo a alguien, decirle a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, al vecino o al vecino grandote que tenés al lado tal vez, y que con eso logres que te escuchen. ¿Lo ven aplicable? El aprender a trabajar con el carácter de la sociedad, porque si es así, entendamos que de esto, el habitar estaba más lindo en mi PowerPoint, esa no es mi compu, ahí hizo, pero está bueno, el habita, está bueno, me gusta cómo queda el habita, ¿entienden? Es el lugar que vas a poder hacer más allá de los hábitos y más allá del carácter de la sociedad que se te imponga. ¿Por qué? Porque vas a poder, con todo eso, ahí en el centro, habitar lo que querés hacer. Habitar las clases, habitar tu familia, habitar tu relación a tus hijos, a tus sobrinos, al vecino o al equipo de fútbol con el que estés. Esto, como lugar de conclusión, nos permite llegar a lo que para mí hoy en día es uno de los temas clave con esto. ¿Por qué? Porque los caracteres y los caracteres, ¿qué construyen en medio de todo eso? ¿Qué construyen? Construyen lo mismo que a los chicos leonitos les invitamos a que vayan a escuchar en sus pueblos. Leyendas, ¿entienden? Leyendas que yo les recomiendo de aquí, que si logré persuadirlos a que quieran llevar adelante, ¿logré persuadirlos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No me están diciendo que sí para que me calle? Porque si me dicen que sí, sigo hablando igual, no se preocupen. Si me dicen que no, también, ya aprendí, eso no depende, pero ok. Que los caracteres van a generar leyendas. Y yo les propongo como continuidad de lo de hoy, sé que se anotaron, que hay unos formularios que se les pueden enviar luego por ahí. Yo tengo en internet publicada una charla, una reunión abierta que di el año pasado de lo que es el grupo de lectura de aplicación, que hace 7 años les envié un mail por primera vez a un grupo de gente diciéndole vamos a caminar y dijeron que vamos y seguimos caminando, donde yo trabajo la lógica de la leyenda, que eso que construís con los caracteres, ¿entienden? La lógica de la leyenda, que es lo que nos enseñó Borges, que, bueno, si buscan en internet dimos varias charlas estos días también, aprovechen y véanlas. Javier Derderian, búsquenme en YouTube, tengo un montón de contenido subido, entre esas cuestiones unas charlas sobre Borges y Cervantes que, más que recomendadas. Hoy, realmente, quiero que veamos esto. La felicidad es el resultado de una vida de virtud. Y la virtud se alcanza mediante la formación del carácter. Nos decía Aristóteles. Mediante la formación del carácter. Pero ven que la computadora decidió que quede medio afuera. Lo cual lo podemos tomar. ¿Por qué? Porque cuando hablaban de carácter los griegos, hablaban de varias cuestiones. Podía ser el carácter normal o el carácter. Que quede medio afuera, en esa que no es mi computadora, aviso, mi computadora se veía bien, que la felicidad es el resultado de una vida de virtud y la virtud se alcanza mediante la formación del carácter. Aprender en la vida a formar, a forjar un carácter te va a permitir ¿qué? Eso, la felicidad. Pero es el resultado, entiéndanlo. Otro día, si quieren, hablamos de qué es la felicidad y si la felicidad vale tanto la pena o no. ¿La felicidad vale la pena? Es interesante pregunta, pero entendámoslo. La formación, el forjar un carácter, te va a permitir, entonces, esto que, acá está, que si quieren escucharlo, esta reunión está en YouTube, se las van a enviar por mail seguramente, aprovechenla porque es previa, pero viene muy bien de continuación. ¿Por qué? Porque trabajo ahí la lógica de la leyenda, de cómo funcionan. ¿Qué? Porque los caracteres que crean frases, leyendas. ¿Leyendas qué? Hoy les conté una leyenda, ¿o no? ¿Cuál? La de los porteños que se creen que pueden manejar la puerta. Entiéndanlo. Y los del interior que le dejaron la puerta. También esa cosa. ¿Qué? Eso es una leyenda. ¿Entienden? Yo te la cuento así, te das cuenta que parece un cuento de niños, pero es una leyenda que de pronto se instala en una sociedad sin que nadie decida que sí o que no. Simplemente se instaló y definió guerras, alianzas, economías, invasiones, un montón de boludeces políticas, económicas y sociales definidas por una leyenda. Aprender a escuchar el carácter en esas leyendas y con eso construir algo propio, lo pueden continuar ahí. Y si además deciden sumarse a lo que hace 7 años le propuse a un grupo de gente, que entre ellos están los que decidieron invitarme aquí, también nos podemos encontrar por esa vía 2 veces por mes. Recorremos estas cuestiones en un grupo donde, a través de los textos con las leyendas que nos enseñan los 11 pasos de la magia, aprendemos a, con todo eso, crear realidad propia, que al fin y al cabo de eso se trata. Gracias nuevamente por invitarme, muchas gracias por esta oportunidad y nos encontramos pronto. Gracias. Gracias.